vamos a dejar el arte porque cuántas veces hemos hablado en este programa de las matemáticas, de su importancia, están en todas partes, prácticamente en todo lo que hacemos. Pero hoy vamos a ir más allá, vamos a trascender el lenguaje de la ciencia para hablar de los vínculos que tiene con la filosofía, con la poesía, con la magia, con muchas disciplinas. Algo que ocurre además desde la prehistoria, aunque eso sí, ha tenido puntos álgidos y cruciales. De ello se ha hablado esta mañana en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Educación, en una conferencia impartida por Pedro Miguel González Urbaneja, miembro de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica, al que saludamos. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, nos gusta mucho este tema porque es no solo hablar de las matemáticas, que según se decía una frase también muy célebre, ¿no? Son tanto un aspecto de la cultura como una colección de algoritmos. No solo vamos a hablar de números, sino que vamos a hablar de cómo la reina de las ciencias está tan vinculada desde hace tantísimo tiempo con el arte, con la filosofía, con la literatura, con la música, por poner solo algunos ejemplos. Pues sí, las matemáticas realmente están relacionadas con todas las actividades humanas. Es la reina de las ciencias y constituye pues una de las grandes manifestaciones del intelecto humano. Tiene un desarrollo milenario que está estrechamente relacionado con todos los grandes hitos del conocimiento. La mayor parte de la gente conoce las matemáticas como lenguaje de las ciencias, de todas las ciencias naturales y sociales, de la tecnología, de las artes, pero los vínculos con la filosofía, la educación, el lenguaje, la literatura, la poesía, la belleza, la religión, la mística, la política, incluso el humor y la magia y el esoterismo, pues hacen de la ciencia de Euclides y de Newton una manifestación de la racionalidad humana que navega a lo largo de toda la historia, pero en todos los confines del pensamiento y que vertebra la cultura, pues desde las más remotas civilizaciones hasta la inexorable informatización del mundo actual. Aquello que decía Pitágoras de que el número es la esencia de todas las cosas hizo que para Galileo dijera que la naturaleza está escrita con caracteres matemáticos, pero hoy más que nunca, ¿verdad?, a través de la informatización, en última instancia todo es número. Lo que nosotros estamos hablando ahora, pues puede pasar en un momento dado a un MP3 y ese MP3 será una sucesión de ceros y unos también. O sea que el sueño pitagórico de que todo es número se consuma en la época actual a través de la digitalización informática, que es que todo sea una sucesión de ceros y unos. Uh-huh. Claro, y llevado, por ejemplo, a las artes, la esencia, estábamos hablando de Italia, que saben mucho y se puede visitar mucho, la esencia de la belleza precisamente se basa en cálculos, en proporciones, en simetrías. Nada está hecho al azar, sino que todo está pensado, bien calculado, y esa divina proporción está también basada en las matemáticas. Pues sí, mira, las matemáticas, pero no solamente eso, las matemáticas son un arte en sí mismo. Ya lo decía Platón, ¿no? Pero sí, una de las obras fundamentales de las matemáticas, que fue utilizada mucho por Descartes, se llamaba Introducción al arte analítica, de un matemático que se llamaba Vieta. O sea, que las propias matemáticas en sí son un arte. Pero las matemáticas han sido uno de los argumentos más importantes de las especulaciones teóricas de los artistas. O sea, en todos los tiempos la geometría ha estado al servicio de la expresividad en el arte por su capacidad para evocar simbólicamente, a través de un ideal de belleza, lo esencial, lo original, lo inmutable y lo verdadero, en el afán de conocimiento de lo universal. De modo que subyace en la obra de arte una geometría ostensible o secreta, que conforma proporciones y da significado a las intenciones del artista, y contribuye a la emoción y al misterio que emana de la belleza. O sea, el artista es con frecuencia inconscientemente un matemático que descubre y redescubre ideas de distribución espacial, de simetría, de proporción, de periodicidad, de naturaleza combinatoria o transformacional, que revela en el sentido visual e intuitivo teoremas de geometría. Tú has hablado de la divina proporción. Mira, la divina proporción es una de las proporciones importantes utilizadas en el arte. Pero hay otras proporciones. Es una proporción que los matemáticos llamamos inconmensurable. Pero hay otras proporciones que son las proporciones musicales, que son proporciones conmensurables. Las dos derivan del mundo pitagórico. O sea, la armonía de las proporciones es la esencia de la belleza en la filosofía de la estética. Genio, ingenio y técnica presiden cálculos, proporciones y simetrías que son el fundamento de la belleza que transmite la obra de arte. Uh-huh. La belleza no es casual, sino es consecuencia de esta primigenia armonía pitagórica. La más conocida, como dices tú, es
es realmente la divina proporción. Porque aparece en muchísimas obras de arte, y principalmente en la época del Renacimiento. Pero nos llega hasta Dalí, por ejemplo. O sea, Dalí, la Leda atómica, es una de las obras más conocidas de Dalí, aparece de forma palmaria la divina proporción. Y mira, la influencia de la matemática es tan palmaria que hay, por ejemplo, Leonardo da Vinci en su Tratado de la Pintura dice, una frase emblemática que dice, nadie lea mis obras que no sea matemático. Quizás es una exageración, ¿verdad? Pero por algo lo pone Dalí. Uh-huh. Y Durero tiene una frase que a mí siempre me ha impresionado. Dice, Durero practica la práctica de las construcciones, dice Durero, la práctica de las construcciones geométricas forma el ojo y el espíritu del artista geómetra y le proporciona la seguridad que hace la mano obediente. O sea, la mano del artista, la mano obedece al cerebro del artista geómetra. Tanto Leonardo como Durero, como León Battista Alberti, eran, como Piero de la Francesca, antes de ser artistas, eran geómetras. Eran geómetras. Y en el caso de muchos, realmente eran fundadores de disciplinas matemáticas, por ejemplo la geometría proyectiva, que después desarrollaron Pascal. Y además de las artes y de la filosofía, que también citando a Descartes y demás, ¿cómo está presente, cómo se traduce en la religión, en la teología, incluso en el misticismo? Bueno, mira, realmente podemos hablar del origen sacro de la geometría y de la simbología religiosa geométrica. Por ejemplo, el pentagrama místico pitagórico, la cruz cristiana, la vesica pistis, de la mandorla y el pantócrato, las lunas islámicas, las mandalas, los subrasutras hindúes, las geometrías del espacio popular y del espacio sagrado. El pitagorismo como religión es el antecedente de muchos aspectos del cristianismo. Es uno de los fundamentos filosóficos e ideológicos del cristianismo. Muchos de los mandamientos, los 10 mandamientos de nuestra cultura cristiana, están en los versos de oro de Pitágoras. En San Agustín y en San Isidoro. El libro tercero de las etimologías de San Isidoro está dedicado a las matemáticas. Uh-huh. La geometría como instrumento divino de creación y de configuración, en Pitágoras, Platón y en Kepler. Del dios geómetra como arquitecto supremo del universo. El argumento ontológico de San Anselmo, ¿verdad?, que intenta demostrar la existencia de Dios, utiliza el típico razonamiento matemático de demostración por reducción al absurdo. El horror al infinito de los griegos y el dios cristiano medieval tiene naturaleza matemática. Uh-huh. La divina proporción de Luca Pacioli es una obra fundamental de las matemáticas de tardo medievales, es matemático. Los atributos de la divinidad que aparecen en esta obra, el simbolismo místico y religioso del dodecaedro, que aparece en uno de los cuadros más importantes de Dalí, la apuesta probabilística sobre la existencia de Dios que hace Pascal, lo que para Platón Dios geometriza el mundo y lo escribe en aquellos caracteres matemáticos que Galileo reconocería como lenguaje imprescindible para descifrar su secreto. Bueno, pues es un tema que desde luego da mucho de sí, muchos nombres propios y es que estamos hablando desde el inicio de los tiempos. Así que es una forma de hablar de la vinculación de las matemáticas con todas estas disciplinas. Pedro, muchísimas gracias por... Lo último ya te digo. Sí. Uno de los matemáticos recientes, te estoy hablando de hace unos 7 y pico de años, decía, en la fundamentación de las matemáticas decía, Dios creó se llamaba Kronecker, decía, Dios creó los números naturales y todo lo demás en matemáticas es obra del hombre. Fíjate qué frase tan emblemática. Sí. Pues la mejor manera de cerrar esta conferencia que ha impartido esta mañana sobre la dimensión cultural de las matemáticas, que va mucho más allá de lo que a priori podemos pensar. Pedro, muchísimas gracias, un saludo. Muchas gracias a ti, Paloma. Hasta luego, adiós.